porque en momentos como el de la pandemia, sostener todas esas estructuras genera un peso mucho mayor todavía. Para aquellas bandas que lograron sortearlo y sostenerlo, significó un esfuerzo enorme. Bien, con Carlos Dopico, última jornada en la Feria Internacional del Libro de Canelones, una charla bárbara de música, la identidad de la música uruguaya. Contame, Carlos, ¿por dónde han ido en esta ocasión con la charla? Mirá, fue muy interesante porque hacía mucho rato que no conversaba directamente con Tabaré Couto. Para mí, también para Jorge Costigliolo, para Julián Ubiría, Tabaré fue una referencia, ¿no? En la época de Control Remoto, en la época de Ruta 76, aquella conglomeración de periodistas musicales que conformaban junto con Alfonso Carbone, fueron referentes. O sea, nosotros éramos unos pibes y los veíamos a ellos hablar de las bandas que nos interesaban, ¿no? Y de ese movimiento cultural, musical del que éramos parte de alguna forma, pero que queríamos pertenecer un poco más. Intentamos desplegar un poco una línea argumental de esto de la identidad musical. Es bien complejo porque se remonta de muchos años atrás. Yo citaba hoy a Rubén Lena, apareció el nombre de Rubén Lena, de Víctor Lima, de los Olimareños, y de ahí llegamos hasta hablar del Pilsen Rock, ¿no? Como ese evento multitudinario de congregación masiva en torno a lo musical, ¿no? Y sobre ello veíamos diferentes ejes. Por un lado la temática y por otro lado las condiciones que también de alguna manera definen eso identitario, ¿no? Esa cosa de batallar, de luchar contra los imponderables y las distintas dificultades, entre otras la de un mercado muy pequeñito, ¿no? Que para generar dividendos para la industria musical necesita que vengan exponentes musicales desde el exterior, que son de alguna manera los que generan esa cuota de fondos presupuestales para que la industria uruguaya reciba un fomento de parte del Estado, ¿no? O sea, es como un tejido bien complejo. Cada uno de nosotros es escritor, periodista de diferentes publicaciones, ¿no? En el caso de Jorge Costigliolo, escribió sobre la avenida, sobre el impacto de lo que había sido la avenida de los Redondos a Uruguay. También después escribió dentro de esa selección de los libros de de Estuario, sobre uno de los discos de La Vela Puerca, de Bichos y Flores. Tabaré Couto es un libro de recorrida sobre muchas publicaciones que le tocó llevar a cabo en la década del 80, y yo en particular, mi libro que se llama Hoy como ayer, tiene que ver sobre el desarrollo a lo largo de la historia musical uruguaya desde mediados de los 60 hasta mediados del 2000. Yo hice un ciclo en televisión que se llamaba La Pube Colección, en el cual abordé 25 álbumes de la música uruguaya, y bueno, es ese recorrido, son 25 discos que despliegan un recorrido por 5 diferentes generaciones, y lo que hace de alguna manera es ver en qué condiciones se llevó aquel cancionero, ¿no? Aquel repertorio, cómo se llegaron a grabar aquellos 25 discos, y eso también define un poco la identidad uruguaya, ¿no? Que es un poco lo que intentaba plantear. No siempre es un contexto favorable, mayormente no lo es, pero hay que defender las ideas, hay que defender esas canciones, hay que defender eso que uno proyecta cuando quiere grabar sus canciones, ¿no? Ver de qué manera van a ser, y después el derrotero que esas canciones van a tener, ¿no? De qué manera apoyarlas, acompañarlas, y poder llegar al oyente que uno soñaba cuando les había compuesto, ¿no? O sea que, bueno, fue un recorrido, una mesa musical, literaria, bien interesante, ¿no? Se nos dan muchas estas tertulias, estas posibilidades, y lo que permiten ferias como la del libro de Canelones, esta feria internacional, es eso, o sea, congregar diferentes escritores, periodistas para hablar sobre temáticas complejas que tienen que ver el contenido de nuestro trabajo. Y Carlos, ¿cómo está el rock nacional hoy en materia de calidad, de producción y también de llegada al público? ¿Cómo analizás la situación en pocas palabras? Bueno, mirá, el rock se ha desplegado y se ha diversificado. Ya lo que antes conocíamos como el rock, hoy en día ya es un paraguas mucho más grande, quizás es una estética rockera, pero ya eso involucra otro tipo de fusiones. Quizá si antes OPA, por ejemplo, que podrías estar dentro de este paraguas del rock, fusionaba el rock, el jazz y el candombe, hoy en día de repente eso lo puedes encontrar el rock y el trap, ¿no? Ya se ha ido diversificando y ya se ha ido contaminando en el buen sentido la expresión rockera. Yo creo que vive y lucha de la mejor manera. Sí creo que está desatendido
O sea, de hecho, muchos de los que de alguna manera componíamos aquel tejido de comunicación, ya no estamos en esos lugares. De alguna manera, los centros de poder comunicacional han ido desmantelando todo aquello que en algún momento les fue funcional, ¿no? Porque también, o sea, tiene un componente comercial, o lo tuvo en algún momento de nuestra recorrida. Yo, por ejemplo, viví muy fuertemente el momento de los 2000. El momento de los 2000, justo el que atiende Costigliolo con su libro de Bichos y Flores, el momento de explosión de un montón de proyectos de la música uruguaya. Pero es el momento que también la industria logra ver, es el momento de los Pilsen Rock, es el momento de la masividad. Ahí había un fundamento comercial muy grande que tanto a las marcas como a los medios de comunicación le interesaba no perdérselo. Tabaré Couto también lo vivió eso en la época de los 80 y principios de los 90, ¿no? Ahí de alguna manera, si nos remontamos al Montevideo Rock, también ahí Coca-Cola era un alto auspiciante de aquellos festivales, ¿no? Y mucho antes en el tiempo, quizá aquellos festivales en el Parque Arriaga de Salto también tenían esos componentes, ¿no? Por un lado se empieza a dar la masificación y por otro lado las marcas comerciales empiezan a ver que es un fenómeno del cual se puede sacar un rédito. Yo creo que las bandas, y voy un poco a la base de la pregunta, las bandas o el rock, porque eso también integra solistas, están en un momento muy importante, pero desatendidos. O sea, hay muchos medios, en cada uno hay algunos agentes que ponen atención en esto, pero no son aquellos que hacen un seguimiento, un desarrollo de lo que es la escena en sí. Entonces, veo que están, veo que existen, veo que hay muchas ganas y de hecho muchas más facilidades que la que había antes, porque hoy hay autogestión, hoy existe el internet, hoy existe Spotify y en esa cosa que antes tenías que ir a batallar o dar con un productor o estar todo el tiempo atrás, hoy quizá explota la llama y puedes encontrar como muchas repercusiones en otro lado donde antes era muy difícil de llegar, o sea, quizá por barco, por algún conocido o algún periodista que había emigrado, pero hoy en día la chispa puede explotar en cualquier lado, pero creo que la estamos desatendiendo, no estamos mirando, no estamos comprendiendo lo que está sucediendo.